como el que tengo la suerte de tener. Vamos a ver, ¿lo oís bien? ¿Cómo me siento? Vamos a ver, yo soy un psicólogo formado como psicoterapeuta psicocorporal, en una formación muy rigurosa, que hace 7 años conoce un trabajo. Este trabajo recibe el nombre de tratamiento craneosacral de dinámico. Entro en una escuela y a los 2 meses digo, yo me voy porque falto los locos. Y me quedo. Llevo 9 años, llevo 8 años investigando. De lo que os voy a hablar hoy, de lo que voy a tratar de hablaros hoy, es de 2 puntos. 1. Nada de lo que voy a deciros y contaros no ha pasado por una experiencia real mía. Hasta donde yo llegue, os podré contar. A otras cosas, que cuando me preguntáis, no tengo respuesta, porque igual no me han llegado ese tipo de casos, ese tipo de situaciones. ¿Qué es lo que yo, como terapeuta reichiano, todo lo que tiene que ver con los factores bioenergéticos del cuerpo, el concepto de pulsación biológica, para mí son muy familiares. He estado ahí 20 años, como psicoterapeuta, trabajando desde el cuerpo, porque la emoción necesita de anatomía. No hay emoción sin anatomía. Entonces, la psicoterapia psicocorporal para mí era una base muy importante de trabajo. Vale, yo llego a este trabajo con 2 ideas que conozco. Una es, el tratamiento craneosacral trabaja sobre la pulsación biológica. Digo, vale, me suena. Siguiente movimiento. Vamos a darle a alguna foto de estas que tengáis preparadas. Hay un señor que se llama William Sutherland, para nosotros va a ser Guillermo Staccato. Así nos es más fácil. Vamos a pasar otra y otra. Y este señor dice, ¿por qué hay en el cráneo suturas? ¿Qué hace la pregunta? Y entonces él es un osteópata americano y empieza a concebir mediante un trabajo empírico que nos aconsejo que se empieza a atarse todo su cráneo y empieza a enfermar. ¿Por qué? Porque la anatomía anglosajona dice que el cráneo es un casco de protección de la masa encefálica y masa cerebral. Pero la naturaleza ha creado eso. Y este hombre se cuestiona, bueno, ¿y para qué estarán esas suturas? Y entonces sigue investigando y encuentra que, vamos a pasar otra foto, al interior de nuestro cuerpo hay un sistema que va desde los plexos cordoideos hasta el sacro. Y como una bomba hidráulica genera, propulsa un fluido que tiene vía de llenado, vía de absorción y vía de retorno. Ese fluido pasa por toda nuestra médula y riega diferentes membranas que no vamos a entrar en ellas. Una, para que entendáis, yo puedo hacer así sin romperme la espalda, porque hay una membrana que es la aracnoides, que está irrigada. ¿Vale? Esto genera un bombeo, porque está subiendo y bajando. Todo fluido que se mueve genera una onda. En un sistema semicerrado genera una reverberación, con una onda longitudinal y una onda de rotación externa y rotación interna. Y este buen hombre, como es osteópata, pues se pone a sintonizar con esa onda. Y nos enseña, desde el 34, nos enseña a que esa onda puede ser percibida con unas manos entrenadas. Esa onda tiene unas medidas, hay unos tiempos de pulsación, hay una potencia en la onda que puede ser detectada y a la vez puede ser estimulada. Pero si volvemos atrás, que es donde empecé, ¿para qué está esto? Entonces, digamos que eso son articulaciones. La anatomía de 1900, de la anatomía italiana, no habla de que esto sea un casco. La anatomía soviética tampoco. La asiática ayurvédica tampoco. La única anatomía que ha hablado de que esto es un casco y por lo tanto es una pieza compacta ha sido la anglosajona. Ahora bien, si hay un movimiento hidráulico y hay un llenado, ese llenado genera un movimiento nanométrico de esas suturas.
Evidentemente, en función de dónde esté colocada cada una de los huesos tendrán una movilidad. Hablamos de motilidad. Una cosa es movilidad. Yo me muevo hacia ustedes y me voy. La motilidad es mi corazón. No se va de ningún sitio y no para mover. Hay una motilidad. La pulsátil genera un movimiento de motilidad. Nuestro sistema digestivo, nuestro sistema cardíaco, nuestro sistema circulatorio, todo eso está en un movimiento de motilidad que recoge, para entendernos, el impulso, la pulsación, la energía, el kundalini, el prana, el orgón. Ahí pueden haber mil nombres. Daros cuenta que los conceptos energéticos forman parte del campo vibracional, del campo del fluido. Y nuestra mente necesita generar conceptos. Conceptos hay muchos. Aliento de vida, prana, chi. Pero de lo que estamos hablando realmente es de la existencia. Igual que hablamos de la pulsación cósmica, lo interesante para mí fue, bueno, posiblemente el universo tiene sus leyes, pero esa pulsación al interior de un organismo responde en función de las características del sistema donde se produce. Quiere decir, las leyes que gobiernan mi dinámica pulsátil son diferentes, interrelacionadas de las dinámicas del medio ambiente, pero interrelacionadas. Pero en este organismo va a tener un tipo de funciones. Para entrar en esto, conforme yo me fui metiendo en esto, me di cuenta de que necesitaba acercarme al mundo de los fluidos. ¿Por qué? Porque estaba en una dinámica hidráulica, una dinámica de fluido, y entonces el concepto de los sólidos no me servía. ¿Por qué? Porque las características del fluido son diferentes. El fluido es interpenetrable, el sólido no. En un mismo espacio pueden interaccionar diferentes fluidos. Lo sólido es, digamos, puede propulsarse a la fuerza. Lo líquido, lo fluido es estimulable, pero no rompería la estructura molecular del agua. Sin embargo, si haces un movimiento vibracional suave, al cabo de 5, 10, 15 minutos, según el espacio, esa balsa de agua estaría toda en movimiento. Pero si tú haces así, rompes la estructura molecular del agua y se acaba el movimiento. Tiene otras leyes. Entonces, ya podemos pasar a otra. Me fui a estudiar el agua. El agua, hay algo que queda en el inconsciente de todos nosotros, y aunque hemos pasado hace tiempo el bachiller, seguramente casi todos recordáis aquello que me decía algún maestro: el cuerpo humano tiene el 80% de agua. ¿Os suena eso? Luego lo dejaba ahí el hombre y ya no había más, pero quiere decir, tenemos un 80% de agua, y no solo eso, venimos del agua. Y llegaremos ahora luego a de dónde venimos, porque nuestra mente es tan corta que cree que yo llegué así ya. No, yo estuve en una bolsa acuática en el vientre de mi madre. Todos ustedes también. Entonces venimos en un espacio acuoso, con un elemento formativo. Una característica del agua, yo he cogido esto para perderme, es su tendencia a adoptar la forma esférica. Es decir, el agua siempre busca la forma esférica. Es algo inherente a sí mismo. Se desparrama, vamos a pasar, fluye por torrenteras, pero si os dais cuenta, el agua, evidentemente, por la fuerza gravitatoria, no puede volver a cerrarse, entonces va a generar, por ejemplo, los meandros de un río. El agua no puede perder esa esencia, pero nos da lugar a este tipo de sinuosidades, de formas, que no están muy alejadas de nuestro cuerpo. El agua, al buscar la esfera es un todo. En un todo no hay principio ni final y todo está interrelacionado. Pasa, yo creo que está ahí. No, sube. Digamos que cuando vemos un circuito no podemos distinguir muy bien el principio y el final. El agua tiene un ciclo para pasar de fluido a fluido, por ejemplo, y es también circular. El agua se evapora de los ríos, de los mares, y tarde o temprano volverá a caer otra vez por mediación de la lluvia. Y hace un circuito de fluido a fluido. Las plantas son aguas y tienen, a nivel de contacto con la tierra, toda una red por la cual generan un ecosistema que las retroalimenta, las alimenta y les facilita
el mantener esa capacidad acuosa que tiene que ver con la vida de la planta. Si nosotros pasamos otra vez la foto, lo que hablamos, lo que decimos aire, lo que decimos las nubes, todo esto va teniendo, es una forma acuosa, porque es agua, en sus diferentes modalidades. El agua puede ser sólido, como el hielo, el agua es fluida, puede ser agua, y puede ser vapor. Y todos los componentes también los vamos a tener en el ser humano. Hablamos de emociones, antiguamente le llamábamos los humores, también podemos llamarles los vapores. Las emociones son contradictorias, no trabajan desde lo sólido, desde el corte. Yo te puedo amar y te puedo odiar. ¿Cómo se come eso? Esas ambivalencias, esos cambios que nuestra mente nos busca tener fijaciones, no conseguimos. Quizá la habilidad sería saber navegar en lo fluido, en los cambios, pero bueno, eso daría lugar a más conversación sobre este tema y vamos a seguir, vamos a pasar. Vale, volvemos a un circuito cerrado. El cuerpo humano es un circuito cerrado, no hay ni principio ni final y todo está totalmente interrelacionado. Otra cosa es que para estudiar segmentemos, es como la columna, decimos cervical, dorsal, lumbar, bien, para estudiar. Pero la realidad funcional en un ser vivo es que la columna es una sola columna. No hay 4 columnas, una columna. Y toda ella es interdependiente. Las dinámicas fisiológicas son interdependientes, porque todo es interdependiente. Entonces, digamos que de alguna manera, que esta frase me gusta mucho, dice lo mismo que en el hombre encontramos multitud de sus sistemas, en la tierra, en la naturaleza también, pero la particularidad es que nosotros lo llevamos con nosotros. Si somos autónomos e independientes con este sistema circulatorio del exterior, una planta, no una cosa tampoco. Nosotros sí, tenemos una capacidad de adaptación que ya la hemos demostrado a través de los siglos, en espacios realmente inhóspitos, difíciles, etc. Bueno, esto es un prêt-à-porter. Llevamos el circuito acuoso del que venimos en nosotros mismos con su funcionamiento. Ahora bien, todo ser vivo realiza su forma específica visible a partir de un tipo o idea arquitectónica, pasa obligatoriamente por una fase acuosa, que irá en un proceso de solidificación, en mayor o menor grado. Una ameba tiene un grado de solidificación, vamos a pasar, esto es una mórula, aquí me he ido, pero es una mórula, esto sería más el inicio de nuestra génesis a nivel celular. Vamos a pasar otra vez, a ver si está, vale. Con lo cual nosotros estamos en un mundo acuoso, en un proceso de solidificación que vamos a precisar porque nuestra especie va a salir a un mundo donde está la fuerza de la gravedad y tenemos que ponernos de pie. Por lo tanto, una ameba no precisa de ese proceso evolutivo, pero nosotros sí. Nos vamos condensando un poco más, cada vez más, preparando un sistema para su salida hacia el exterior. Vamos a pasar. Cuando salimos al exterior, fijaros, si bien tenemos la inherente realidad del agua de que busca la forma esférica, frente a una fuerza gravitatoria va a generar estas sinuosidades, por ejemplo, de los huesos. Vamos a tener reminiscencias acuosas, pasa a ver, en las formas de los músculos. Es como si fueran las líneas de la corteza de un árbol. Todos son reminiscencias, recuerdos, porque el proceso evolutivo del ser humano no desprecia ninguna de la evolución anterior. Si somos anfibios, somos reptiles, somos mamíferos. Y tenemos todo eso porque tenemos 3 cerebros, un reptiliano, otro estado. Reptiliano, un límbico y un cortés. Todo eso está en nosotros, son nuestras fases. Somos un poco la esencia de todas las especies, porque pasamos por todas las especies. Deberíamos ser los grandes cuidadores del planeta, porque somos la especie superior del planeta. No superior porque seamos más fuertes, sino porque tenemos toda esa realidad evolutiva. Estas son un poco huellas que quedan en nuestro organismo. Vamos a pasar. Vale. Esto era al principio. Hay una idea equivocada que a mí me gusta recordar, y es que yo me eduqué con la idea de que un espermatozoide
ganaba una carrera infernal con todos muchos y atravesaba la corteza de un óvulo. Hoy sabemos por la macroscopía que no se rompe ninguna corteza, sino que hay una fusión, hay un pacto entre un espermatozoide y un óvulo que se fusiona. Es un tema que me gusta mucho porque rompe ciertas reminiscencias de diferencias con hombre-mujer, un espermatozoide activo, óvulo pasivo. Eso es múltiple. Biológicamente es múltiple. Mejor culturalmente sí, pero biológicamente no. Cuando hablamos de las maneras del cuerpo, necesitamos ampliar un poco la mirada. ¿Por qué? Porque nos vamos a meter de cabeza en el mundo del fluido. El mundo del fluido rompe la lógica matemática del sólido. 1 más 1 igual a 2. Pero tú te hablas a ti mismo, a ti mismo. Tú te escuchas y además te respondes. Eres emisor y eres receptor. 1 más 1, 2. 1. Somos una unidad psicofísica. Mis pensamientos pueden alterar mi sentir puede alterar mis pensamientos. ¿Cuándo nos extinguimos? Cuando tenemos un problema o cuando tenemos dolor. El dolor nos quiebra. Entonces soy yo y mi espalda. He roto la unidad psicofísica. Es una de las funciones del dolor. Y la terapéutica sobre el dolor conlleva volver a reunificar esa unidad psicofísica que el dolor rompe. Mi mente y mi cuerpo forman una unidad, aunque nos vivan separados. Eso es un tema cultural nuestro, fundamentalmente. Ahora bien, hasta donde sabemos que la vida se manifiesta como pulsación. La pulsación es un movimiento como la sístole y la diástole, la inspiración y la aspiración, como el día y la noche, como la expansión y la contracción. Son movimientos que constantemente el ser vivo, lo vivo, realiza y ejerce. Si no se oye decirme algo, que yo... ¿Se oye? Sí. ¿Se oye? Vale. Vale. Este es un ritmo inherente a la vida. Cuando se habla de pulsación como manifestación de vida, de la energía, de lo viviente, lo que decía antes, tendemos a recurrir a conceptos que es una manera, conceptos siempre tumorizan, es una manera de poner nombre a lo que no tiene nombre, a lo vibracional, a lo pulsante. Entonces yo le llamo energía, tú le llamas prana, otro le llamas chi, otro le llamas... Y hay un punto muy importante para mí, que si bien puedo sentirme próximo a ciertos postulados espirituales, en mi trabajo de investigación no me interesa, que es lo místico. Es decir, la energía, en cuanto que no se investiga, se mistifica. Yo pienso que la energía es biológica, yo creo que todo el potencial energético está a nivel biológico en interrelación con el resto, y más allá de ahí, mi pequeña mente, que nace en un pequeño pueblo, no da. A lo mejor un día doy, pero hasta ahora, donde yo me posiciono, me agarro y genero mi trabajo, y mi entendimiento es desde lo biológico. Por eso, os invito a un pequeño recorrido desde el inicio de vuestra vida, que empieza así. Empieza en un mundo acuoso, empieza en un pacto que se dará. Como ves, esta imagen no era un espermatozoide, era un mogollón, eran muchos. Igual que yo a veces me hago la idea de las chicas cuando yo era joven, iban a las salas de baile, entonces llegaban los espermatozoides por allí, y a ver cómo las sacamos a bailar. Entonces la chica elegía con quién bailaba, siempre elegía con quién bailaba. Hay una lección, eso hoy tenemos estudios muy interesantes de biogénesis, por un holandés, que vale la pena leer, y cuando me venga a la cabeza viene el nombre, porque no me acuerdo. Vamos a pasar a otra. Parecemos pescaditos, no lo somos, pero realmente hay un tiempo que somos pescaditos. Pero sí fuimos anfibios, sí hemos vivido en ese espacio, y no solo eso, desde una realidad biológica, espiritual, para mí, sin intervención del cortes, del pensamiento, sin mapa, sin arquitecto, sin aparejador, llamémosle vida, ha ido generando una forma humana. Sin intervención, es decir, hay lo cual a mí me lleva humildemente a pensar que quizá hay una inteligencia biológica
que nos mantiene a todos nosotros acá y que no somos el ser pensante con el que nos identificamos, sino que somos mucho más, y esto es casi lo más pequeñito que somos. Porque todo el potencial de vida, no sé si de ser algo grande en este mundo, pero sí de vida, funciona más allá de la dinámica neocortical. Vamos a pasar. Lo desarrollamos en ese mapa, en ese plano, que la vida lleva. Sí, que hace que una semilla sea un alimento. Sí, no sabemos nada, yo no sé nada de eso, los médicos tampoco, de esto no sabe nadie nada. Pero es una evidencia y nos sirve. Esto ocurre, igual que hace que unas chicas se pongan a vivir juntas en un piso y a los 6 meses todas tengan las reglas sin permiso. Es otro misterio la naturaleza. Lo damos por hecho por la potencia. Hay unas sinergias telúricas de las cuales nuestro sistema, que es semicerrado, está en conexión con dinámicas, a veces están en FM o en AM, no funcionan en el mismo dial. Yo tenía un viejo maestro que me decía, ten mucho cuidado en tu vida, no confundas nunca el mundo con la vida. El mundo es un napolitano, es una merda, malavita no. Y es muy importante, es un buen consejo aquí de recibo, más en estos momentos. No es muy diferente. No estamos muy alejados nuestro proceso. Ahora hay unos chips que desarrollarán una forma humana y no un delfín. Hay una realidad, una inteligencia celular que tiene toda... Ahora estamos aprendiendo de las células madres, ahora tenemos un follón tremendo, fantástico. Todo el saber está en la célula. Vamos a pasar, que no se puede ver el tiempo. Bien, llegamos aquí. Este es un embrión de 3 meses. Vale, fijaros, esto eres vosotros, yo también. Este gusano eres vosotros. Luego esto va creciendo, pero fijaros una cosa, el sistema craneosacral es esto. Es esto y es esto. Es decir, estamos hablando de un sistema embrionario que tiene una dinámica pulsátil desde el plasma, el cual va a generar la forma humana. Es decir, el potencial formativo está ahí. Vamos a ir creciendo, pásale si está. Bueno, vamos a ir creciendo y evidentemente por toda la dinámica del comportamiento, eso sería otra charla, hablar del comportamiento del agua y de la esencia espiritual del agua. Pero por todo ese comportamiento se van creando esas circunvoluciones, se van creando masas que se van solidificando con anterioridad, que hace que esos movimientos tropiecen con la corteza, que les solidifica antes, y empecemos a crear circunvoluciones, generemos el cerebro. Pero este es el sistema craneosacro. Produce, no sabemos cómo, porque lo produce, por eso sabemos. Es como el viento, no entendemos nada, pero si se mueven las ramas es que hay viento. Bueno, aquí se produce el líquido cerebroespinoso. Esas faldillas de esa camilla, hojitas, son los plexos polideos. Tienen la función anatómica de producir un líquido. ¿Cómo lo produce? A modo de una bomba hidráulica. Irriga, porque el cerebro está en una masa acuosa para que no se golpee, se amortigue, para otras cosas, y irriga, pasa por unas cosas que se llaman ventrículos, apodicodecible, bueno, unos nombres, hay que darle nombre, y esto va a bajar por toda la dinámica de nuestra médula espinal, de todo el conducto, el canal dural, se llama. Bueno, pasa. Esto sube y baja, irriga todo, se bombea desde ahí y va generando un movimiento. Interviene en todos los sistemas del cuerpo, circulatorio, musculoesquelético, hormonal, metabólico. ¿Por qué? Porque si recordáis una espina de pescado, la columna vertebral, la médula, es la vieja espina de pescado, pero en vez de ser dura, a partir de ahí surge toda una serie de conductos nerviosos que van a llevarnos el funcionamiento neurovegetativo. La calidad pulsátil de aquí va a afectar a toda esa funcionalidad. Y quería decir algo que me ha preguntado. Bueno, ya. La realidad es que tenemos este conducto central, por eso cuando tenemos una lesión,
ojalá cuando nos ocurra, perdemos el control motor, perceptivo, sensorial de las diferentes partes en función de la gravedad de la lesión nerviosa. Vamos a pasar. Aquí está el sistema cráneo-sacral. Falta llegar hasta el sacro, pero lo importante para mí es que, eso os comentaba antes, ese bombeo, ese llenado, últimas investigaciones en el autismo, nos encontramos con una presión craneana muy alta porque hay una dificultad en la reabsorción del líquido cerebroespinoso. Entonces, en las investigaciones que se han hecho en Israel y en Estados Unidos, aplicando tratamiento cráneo-sacral, las ciertas conductas repetitivas del autista, como el autogolpeo, que es un autolesionarse, que es más llevadero que un dolor que no controlas. Ese es el punto. Y la acción esta de empuje hacia el paladar duro, que estaría aquí debajo, es un intento de empujar un huesito que hay aquí, que es el vomer, para que la articulación esfenomaxilar pueda batear, que es como una mariposa, es preciosa, es la metamorfosis. Esto es un hueso, precioso, es una mariposa. Este aleteo, que aquí hay una cosita que se llama la silla turca, y hay un ajo que se llama la hipófisis. Esto riega, todo nuestro, maneja parte de nuestro sistema hormonal y otros muchos. Pero hay algo interesante. Al interior de esta cabeza hay unos nervios que se llaman los pares craneales. Esos nervios intervienen desde el lado, con el hipoglosal, por ejemplo, el hipogloso, nervio vago, todo el funcionamiento de lo vegetativo. Y entonces yo me pregunto, que es un tema que me interesa mucho, y si hay alguien en sala, yo me pongo a colaborar con él. Cuando estamos en patologías neonatales, cuando hacemos una anamnesis clínica no nos podemos ir muy lejos. En un tipo de 40 años sí, pero en un neonato o en un bebé de 3 meses, con espasmo de llanto, con espasmos seditativos digestivos, etcétera, etcétera, no podemos irnos muy lejos, si ya llegamos al vientre materno. Pero todos sabemos que hay manipulaciones desafortunadas a nivel obstétrico. Partos de alta intensidad y de tiempo, con toda una masa que es plástica, muy plástica, sufriendo presiones de alta potencia. La aplicación cráneo-sacral es un preventivo importantísimo. Porque además la manipulación no conlleva más esfuerzo que el que pondrías en un corcho de una piscina para que no se hundiera. Y tú estarías apoyado en él. Es extremadamente sutil. Yo puedo trabajar con neonatos y con moléculas. No para que no se mueran. Aunque hay una frase que me gusta mucho que dice: por mucho que se pegue la medicina, la estadística siempre es la misma. Salimos a un muerto por persona. Entonces, ahí morís. Otra cosa es cómo. Ahí es donde puedes intervenir. Entonces, porque el riesgo de dañar es mínimo. Es mínimo. Es cero. Salvo en accidentes cerebrovasculares que no se debería intervenir inicialmente. Pero bueno, volviendo aquí, tenemos esos pares craneales, que nervios craneales manejan todo el funcionamiento de nuestro organismo. Entonces, la decopresión, el ajuste articular, porque claro, cuando esto se llena, cada hueso mueve de una manera, pero puedes encontrarte que esto hace así, el temporal. Este no hace nada. Y hay una alteración en el trigémino. Con dolores de cabeza desde hace 10 años. Cuando esto empieza a flexibilizarse, desaparece el trigémino. Y no hay solución más que el diazepam. Evidentemente, hay tantos casos como personas. Hay casos que resuelven de una manera, casos que resuelven de otra, casos que les cuesta mal, casos que tienen otras variables. Pero, hasta ahora, vamos a pasar. Podemos intervenir en momentos muy lábiles, porque la manipulación es muy sutil, muy cariñosa, de mucha escucha, de no intervención. La posición del terapeuta es una posición homeopática en la biodinámica. ¿Qué significa esto? A mayor disolución del ego del terapeuta, mayor efectividad en el trabajo. No manipulamos, no empujamos, no intentamos deshacer esto que llamamos fulcro, que sería ese bloqueo. No.
aunque os parezca muy raro, y yo os diré por qué os parece raro, hablamos con el sistema y le decimos, ¿puedes aflojar? Y tú dices, ¿se ha tomado la medicación el conferenciante o todavía no? Vale. Pero daros cuenta que vosotros no habláis ni con el hígado, ni con el pulmón, ni nada de eso, y suena chino. Porque hemos estudiado el cuerpo en cadáveres. Los cadáveres no tienen relación contigo, pero tú tienes relación, sí, con el endocrino. Tienes un poder tremendo. Y lo conocéis en el sentido negativo. Nos ponemos a hablar de desgracias y nos vamos todos a vomitar. ¿Por qué? Ahora vamos a dar la vuelta. Hoy que le llaman pensamiento positivo, clámenle como quieran. Ustedes tienen esa capacidad y es una lección. Toman este camino, toman este. Es una lección personal. Es un tema de empoderamiento de sus propios potenciales que tienen influyen. Vamos a pasar. Volvemos, ahí salió la hoz del cerebro. Sistema craniosacro era completo. Bien visto. Vamos a pasar. Relación un poco más anatómica, por toda la inervación que tiene, y claro, es un sistema primario embrionario de donde surge la forma y por tanto todos los subsistemas del cuerpo están en interrelación con él. Circulatorio, el sistema nervioso central, periférico, neurovegetativo, todo está en relación con él. ¿Por qué? Me explico que haciendo el mismo protocolo, sintomatologías diferentes, todas han resuelto. Hay una cosa importante, desde mi punto de vista, no tratamos patologías, tratamos las disfunciones de las patologías, que es muy diferente. ¿Eso lo entendéis? Quiero decir, vamos a ver, vámonos, caso grave, un señor con una paraplegia. Yo ya no digo nada porque están pasando cosas muy curiosas. No va a andar inicialmente, puede ser tratamiento, ¿no? Pero pueden haber alteraciones neurovegetativas a niveles digestivos, a nivel de evacuación, a nivel de espasmos musculares. Eso sí lo van a tratar. Pero seguirá parapléjico, Dios quiera que no, pero lo más seguro es que sí. Un cuadro oncológico con una medicación quimioterapéutica que pueda acontecer porque los efectos, y eso sí, porque eso lo trato, y lo tratamos, los efectos secundarios de la quimioterapia, reducirse. Un posoperatorio que está pensado para 2 semanas, una semana. ¿Por qué? Porque el sistema, la estimulación del líquido cerebroespinoso tiene una función de depuradora. El líquido cerebroespinoso depura a nivel de la sangre y depura a nivel de toxicidad. Y nos ayuda. Vale. Entonces, vamos a pasar. Esto es Guillermo. Este señor saltó la cabeza hasta que la mujer le dijo, para ya, que me estás dando la cara. Porque se ató toda la cabeza con unos torniquetes para dejar que todo ese cráneo fuera inmovilizado. Y empezó a enfermar de todo. ¿Por qué? Porque la compresión de los nervios craneales fueron alterando toda la dinámica neurofisiológica de este señor. Hasta que dijo, ya me paro, pasemos, y se pone a trabajar desde esta idea, desde la idea de las estructuras craneales. ¿Para qué están? Y entonces, como buen osteópata, si aquí se genera un movimiento de llenado, esta estructura, el cráneo, si pensáramos en un coche, aquí está la airbag. Un golpe aquí, el cráneo tiene una airbag de protección, todo esto es deformable, pero también es, hasta cierto punto, recuperable o tratado más hoy en día con la cirugía. Esta parte de aquí, esto es material importante, o sea, el encéfalo, el cerebro, pero esta parte de aquí es toda móvil, no está conectada aquí, pero sí repercute el movimiento porque toda esta masa se mueve en diferentes movimientos en función de donde esté articulado. El occipital no puede hacer así, puede hacer así, así y así. No puede hacer otro movimiento porque no le deja. Entonces este señor se coge el estudio, que es lo que yo estudio, y empiezas a entender que una esfenobasilar puede hacer así, puede hacer así, puede hacer así, pero no puede hacer. Y entonces en ese movimiento de acción hidráulica va a tener una repercusión a niveles óseos. Y eso es lo que el terapeuta craniosacral tiene que aprender a detectar. Lo puede detectar todo el mundo. Yo ahora vengo
vine de Bilbao, porque me parece muy importante que los psicomotricistas conozcan esto. Es decir, la motilidad, más allá de la motricidad está la motilidad, porque son los que tienen acceso al cuerpo de los niños. Es muy, muy importante. Vamos a pasar. Aquí ya dejó de atarse la cabeza y se puso a trabajar con la gente. Vamos a pasar. Vamos, ¿qué sería esta entrevista? Vale, que duda cabe que debajo de este casquito hay una serie de lóbulos que van a tener una influencia a niveles comportamentales, de lenguaje psicomotriz, y van a tener una repercusión, porque no es lo mismo que el lóbulo frontal esté en una compresión de suturas temporales, frontales y parietales, a que no esté. Entonces nos encontramos como efectos secundarios ciertos cambios comportamentales, ciertos cambios conductuales y ciertas, pues digamos, yo no diría desbloqueo, pero sí diría como que se abren vías en el aprendizaje que facilita ciertas resistencias que se están dando. En eso yo tengo menos experiencia. La poca que tengo, la tengo ahora con un caso de Asperger muy interesante. Un chaval de 17 años haciendo una evolución muy, muy bonita. Vámonos a otro. Bien, es una imagen bonita de qué tenemos debajo de las manos cuando ponemos las manos en la cabeza. Vámonos a otro. Es que no sé cómo voy de tiempo. Son las 9 menos 10. Este es un poquito más grande. Y entonces las flechitas que veis son las vías. Esto para centraros es cerebelo. Esto es un cerebro, una cabeza que hemos cortado así. En Sagitario se llama. Hay unos conductos de Magendie, de Silvio, que le damos los nombres. Esta cebulita de aquí son todas partes neurofisiológicas muy, muy importantes para nuestro funcionamiento global. Este circuito, como os decía, se propulsa, se renueva. Todos los días cambia, se renueva completamente. Y va a tener esa influencia en todos los demás subsistemas. Yo pienso que el hecho de que el trabajo sobre él conlleve reparaciones y equilibraciones en muchos cuadros sintomáticos, hagas lo que hagas, porque yo sí que investigué para hacer el mismo protocolo en diferentes patologías, como os decía antes, y en todas resolvió. Con lo cual el protocolo, yo soy bastante anárquico, se me olvidó. Con lo cual, ¿por qué está pasando eso? Porque en un contacto sutil, en un contacto que implica una acción más o menos así, que lleva a que tú, evidentemente, te pongas a la escucha del sistema, dinámica pulsátil, animes a, cuando hay un fulcro, a que ese fulcro ceda, flexione, flexibilice. A veces es una sesión, entonces, a veces hay cuadros reparadores en una sesión. Entonces, claro, llegamos ahí y dices, bueno, el terapeuta te puede te va a cagar en la investigación. El trabajo es mágico, te va a cagar en la investigación. Si nos quedamos ahí, que pasa mucho con este trabajo, yo soy uno de los que huye de eso, nos quedamos paralizados. Es un trabajo que deberíamos de contemplarlo en toda unidad de dolor, en toda unidad de dolor, porque el grado de reparación que viene teniendo es enorme. Y mi intención es dar difusión, comentar, mira chicos, yo hago hasta aquí, podemos hacer más, pero yo soy un humilde terapeuta que está ahí, tiene unos medios muy justos, y yo no puedo monitorizar la sesión, pero se podría monitorizar la sesión. Se podría hacer estudios de control. ¿Cuál es el inconveniente que tiene este trabajo a niveles de la macromedicina? Que es barato, que resuelve, que no gasta fármacos. Yo no sé cómo grababa el otro día, decía, yo me gustaría no cobrarle a nadie las sesiones. Yo solo pido el 5%, incluso el 2% del coste de las intervenciones quirúrgicas que se han evitado. Solo quiero el 2%. Y tendría muchísimo más dinero que ahora, podría tratar a más gente sin cobrarle a nadie. O la reducción de gasto farmacológico. Pero bueno, esas variables en un macromercado no me interesan demasiado, pero eso sí me interesa a la gente.
porque no hay una acción que le agreda, no hay una acción que le dañe. Sí hay efectos secundarios, que son las crisis curativas. Cuando un sistema está en una patología degenerativa o un dolor crónico, actúa sobre él, yo siempre le digo a la persona, es muy posible que mañana, pasado, o a lo mejor 5 días seguidos no te puedas mover ni en la cama. El tipo, claro, llega un momento que porque se lo has dicho, porque dice, si no me ha tocado, ¿cómo puedo estar así? Claro, se produce, yo le digo que es un stand-by, que es como cuando dices, si me siento, no me levanto. Por eso dice el sistema y no se levanta. Y entonces entra en crisis curativa, aparece dolor, el dolor que tiene contenido, en las artrosis aparece el frío, muy importante el frío, en los cuadros oncológicos aparece el frío, pero es un frío que ya puede ponerse la persona 30 mantas, da igual, es un frío interno de base, esencial. Y el frío, en una dinámica pulsátil, ¿qué hace? Toda la dinámica oncológica, la patología oncológica está contraída. Cuando sale el frío, yo animo y me alegro, porque no es que yo le haya puesto algo para que le salga el frío, no, sino que la reparación, antiguamente los médicos decían, bueno, ya hemos hecho esto aquí, para que la naturaleza haga esto. Era así. También mi abuelo era un gran otorrinolaringólogo y te tocaba, miraba, tocaba con sus manos y decía el diagnóstico. Hoy que un tipo ponga las manos parece algo esotérico. Pero daros cuenta que en un siglo, en menos de un siglo, la medicina ha hecho un proceso de deshumanización. Entonces, el escáner del médico, ese señor, que tenía una altísima sensibilidad, se ha perdido porque ha aparecido el aparato. Entonces ya, yo tengo gente y digo, no la toco a nadie. No, es una impensable. Es una impensable a principios del siglo XX, impensable, con todos los galenos, fantásticos galenos, que te tocaban así y decían, este tiene un problema en el hígado. Hoy lo dice un terapeuta, debe tener poderes, que no, que han sido los diagnósticos de toda la vida, solo estamos reaprendiendo lo que una escoración excesiva hacia la tecnificación ha deshumanizado el acto médico, terapéutico, ustedes le quieran llamar, pero se ha trabajado así toda la vida. Y eran buenos médicos, eran buenos diagnósticos, pero hoy no saben diagnosticar, porque ya no saben tocar. Pues aparece uno que toca y no señor, mi abuelo ya lo hacía, nadie decía que tenía poderes, cosas raras. Vamos a pasar. Bien, ahí tenéis una pequeña figura, solo por el tema de todas las vías las vías de los nervios, que acciona en diferentes partes del cuerpo, y también a toda la parte de órgano blando, que es una parte gelatinosa. Todo órgano también tiene un movimiento, porque ahí está la cronosacral visceral, el hígado tiene una forma de moverse, los pulmones también. Son partes de esa dinámica de solidificación más gelatinosas, aún acuosas. Quizá el monumento de solidificación de nuestro cuerpo es el hueso. Y el hueso no es un hueso seco de lo que encontráis por el campo, el hueso está lleno de fluido. Cuando encontráis un hueso y hacéis así, porque se ha secado. Pero el que tenéis vosotros ahora está lleno de líquido. Pero con un amplio grado de solidificación lateral. Vamos a pasar. Bien, una nota. Esto es una figura que no es un dibujo, para que veáis un poco que corresponde también con los dibujos. Y bueno, pues ese líquido pues tiene toda una serie de funciones. Nos da los dientes, al sistema nervioso, limpia residuos, es depurador, tiene funcionamiento hidráulico y cualquier alteración o tensión en ese sistema va a poder afectar al resto de sus sistemas del organismo. Por eso yo pienso que la acción cronosacral, los resultados que yo llevo viendo tienen que ver porque trabajo sobre un sistema esencial, y a partir de ahí hasta donde se puede crea y genera una reequilibración en casos muy importantes. Ahora, hay un caso, ya hay dos, pero hay uno verificado, donde se ha dado una regeneración de tejido. A partir de ahí, digamos, nada. Se ha dado una regeneración de tejido,
óseo muscular en un cuadro de invalidez permanente. Nos hemos quedado muertos, yo me he quedado muerto, porque no tengo explicación. Es uno nada más, bien, a lo mejor hay más, pero es decir, si se ha dado, se puede dar. ¿Por qué? Pues desde aquí pido humildemente ayuda a los galenos, a la gente que sabe muchísimo más que yo, para poder aprender juntos, porque son casos que no se deberían dejar. Es decir, yo con este señor me lo paso muy bien, nos vamos de copas, nos vamos a la montaña juntos cuando casi no podía coger a su hija en brazos, y somos íntimos amigos. Bien, nos lo tomamos muy campechanamente y punto, pero es algo importante lo que ha pasado, más que lo que nos llevamos entre manos como amigos. Vamos a pasar, que son las 9. Si hay profesionales, pues esto les puede interesarles. Estos son tejidos que forman ese canal nudal, la médula, otra cosita es la madre, la aracnoides, la dura espinal, que son, como veis, todo capas, porque todo se forma por capas en nuestro organismo. Y a partir de ahí, pues son nuestras raíces nerviosas que van a jugar con todo. Para que yo haga lo que estoy haciendo ahora, como esto no funcione, no lo puedo hacer. Y mi funcionamiento no vegetativo igual. Vamos allá. Vamos a pasar una imagen de lo que estaba diciendo. De ahí, desde mi punto de vista, que la estimulación del fluido facilite preparaciones vía órgano plano, como el diciendo. Pasamos. ¿Algún tipo de manipulación? Esta es una manipulación que actúa sobre la hoz de Feledero. Vamos a pasar. Vamos a pasar. Vamos a pasar. Las manipulaciones que realizamos, los contactos que realizamos, es importante conocer la geografía anatómica. Tenemos que saber dónde tenemos las manos, esto es un esfenoides, este es un cigomático, cómo es la acción del cigomático, bueno, son nombres que tienen nuestros huesos. Y hay que saber un poco dónde estás y dónde debes de estar, porque si quieres abrir una sutura cigomático-temporal, pues si te vienes aquí, pues no estás. Tienes que venir donde está la sutura, tienes que conocer geografía anatómica. Yo la estudio, la mía lengua hay muchísimos nombres que yo no conozco, tampoco me interesa mucho. Yo estudio mucho la anatomía a nivel visual, yo miro, bla, y sé dónde. ¿Cómo se llama el hueso que? Mucho de ello, tampoco me preocupa mucho, no soy fisioterapeuta ni intento dar clases de anatomía. Me interesa conocer cuál es la respuesta ósea al movimiento hidráulico que se da en el sistema. Vamos a pasar. A veces hay cuadros, está poquito, vamos a pasar. Vale, hay cuadros de hidrocefalias, hay cuadros de deformidades craneanas, que la mayoría de ellos, la respuesta más generalizada a nivel médico, porque sabemos que de 0 a 8 años la plasticidad craneana es enorme en el cuerpo del bebé, de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque es un proceso de solidificación. Hasta los 8 años tenemos una plasticidad tremenda. Claro, a lo mejor un espasmo de llanto, pues sí, a los 2 años se entiende que más o menos pues dejará de producirse. Bien, calma pues. A mí lo que me preocupa es, y durante ese tiempo, ¿cuál es el grado de presión? ¿Cuál es el grado? Porque en el fondo, como terapeuta, mi función, yo soy productor de aceite de oliva, pero no me puedo dedicar a eso. Pero mi función sería evitar la enfermedad. Nuestro objetivo es dejar de trabajar, que todos ustedes estén bien. Y nosotros vamos a casa. A lo mejor, con las flores, otras cosas. Pero hemos de estar porque tenemos una enfermedad. Pero, claro, la intervención en esa franja de 0 a 8 años, porque claro, durante ese tiempo, de 2 meses, 3 meses, la presión de los pares craneales se está produciendo. ¿Vale? No es que le quiera quitar el trabajo a los médicos, los psicólogos, etc. Pero es que se podría evitar. Tenemos un amplísimo intervalo de evitación de patología psicosomática posterior. Y no tenemos una anamnesis tan larga. Es que este tiene una historia muy corta.
De ahí al vientre de su madre puede que diste 8 meses. Luego, algo, si nos vamos a buscar la etiopatogénesis, nos iremos a la vida intrauterina, embrionaria, intrauterina, al momento del pasaje del parto y a los primeros días de vida. Ya que no tengo mucho más. A mí, mi anamnesis puede ser muy larga. Yo ya estoy madurito, pero es que este tiene 3 meses o 6 meses. Y yo creo que es muy importante, y yo personalmente tengo mucho interés en este campo, porque es un campo de prevención de la patología futura, del adulto enfermo. Vámonos, no se mueve tiempo. Son formas de acción, muy sutiles todas. Vámonos. Formas, para hablar duro, en donde tratamos de ver cómo es la respuesta, y como luego hay un sentido común, es decir, una persona con migrañas, cefaleas tipo 1, bueno, pues puedes estar tocando las caderas, que está bien, porque cualquier acción va a repercutir en el sistema, pero sería interesante que el terapeuta se fuera a ver. Cuando coges a un sujeto migrañoso, esto es como si cogieras un saco de cemento, pero ya con agua. Això es una pedra. La respuesta es sólido, pero sólido, sólido. Claro, en la dinámica es pulsátil. Es como el dolor de regla. El dolor de regla es pulsátil. Ahora, si en el sistema a nivel biológico hay una hipercarga energética por una función biológica, y siempre que vamos a hacer una función biológica, el sistema, con su inteligencia, lleva ahí toda la fuerza, o gran parte de la fuerza. Es pulsátil. Cuando esas membranas musculares, incluso esqueléticas, articulares, de zona de pubis, de zona de caderas y de la musculatura uterina, empieza a poder aflojar, deja de haber dolor de regla. Porque además no es natural que usted tenga dolor de regla, es natural que lo tenga yo, que soy un tío. Pero usted no, porque su naturaleza, su biología, lo tiene todo para que usted tenga la regla. Si hay una disfunción, entramos. Algo muy curioso con las reglas es que son 3 meses más o menos, son cosas estándares. Que si una mujer tenía tal día, normalmente puntual y tal, eso empieza a variar. Es decir, está acoplado el sistema hormonal a un equilibrio en el desequilibrio. Y con dolores. Cuando dejan de haber los dolores, el equilibrio desequilibrado se tiene que mover. Es una buena señal. Estamos cambiando de equilibrio. ¿Me entendéis ese rollo del equilibrio desequilibrado? Desde ahí se da un nuevo giro, se da un nuevo ciclo, entre comillas, y se dan los dolores. Pero siempre son pulsantes, los de cabeza también. Cuando esto, de alguna manera, digamos, se flexibiliza, porque el tejido que hay aquí es articular, pues ya lo sabemos. En el tiempo de Guillermo no se sabía, lo suponíamos. Y luego se han cogido los italianos del 900, a los soviéticos y a los asiáticos. Digo, bueno, ¿por qué estos dicen que sí y estos dicen que no? Y él se puso por su cuenta de riesgo, hizo una transgresión cultural como médico. Y algo que daban por hecho, pues dijo, joder, que es como mejor funcionan las cosas. De cual modo no me creo nada, voy a ver. Y este hombre encontró eso. Vamos a pasar, que no se lo he visto. Bien, acciones con suavidad, con cariño. Ese es el toque. Fijaros lo que os estoy diciendo. Ese es el toque. No es más, ni menos. Ni menos, porque el terapeuta está trabajando. Es como cuando ves a un tipo ahí sentado haciendo meditación. Dices, joder, yo también lo hago. Senta. ¿No? Picarno. Parece que no está haciendo nada, y está haciendo un trabajo de espanto. Vamos a pasar. Bien, hay mareas, llamamos mareas. ¿Por qué llamamos mareas? Porque el movimiento es de onda. Hay 3 tipos de marea, que es la que podemos trabajar. La más básica, que se le llama impulso rítmico craneal. Para entendernos, estaríamos en la dinámica de suturas y a niveles musculares en la dinámica de tejido. Hay unos ciclos, un ciclo es esto, rotación externa, rotación interna, entre 8 y 12 ciclos por minuto. Los puedes contar, los puedes medir, está medido por gente más lista que yo, y que tiene más posibilidades de medir. Hay otro espacio que sería el fluido dentro del fluido, que le damos marea media. Vamos profundizando. Y otro espacio que se llama marea larga, que son ciclos súper largos. ¿Esto cómo me lo explico yo?
Pues mira, esto me lo explico cuando yo conecto a un nivel superficial con el cuerpo del paciente. Esto, cuando yo conecto con el cuerpo del paciente, no en el movimiento, sino en lo que mueve el movimiento. Y esto, eso es un momento muy reparador, muy bonito, en donde se da una pérdida de relación espacio-temporal paciente-terapeuta, y según, para explicarnos, pues según los libros, pues estaríamos en una conexión de dos organismos pulsátiles en conexión con un espacio pulsátil exterior. Ya suena un poco a magia, pero yo no sé explicarlo de otra manera. Y es un tiempo en donde el factor tiempo de los límites espaciotemporales se pierden, los que tengan genes, pero se pierden. Y es de una extremada calma, extremadamente reparadora, y si bien en todos estos el paciente normalmente entra en un estado pseudomeditativo, aquí entra en un estado a veces de mucha profundidad, a veces con muchas imágenes, elementos que ya trascienden un poco la parte biológica y que llegan informaciones pues no sé de qué. El paciente te habla de colores, el paciente te habla de imágenes, te habla de cosas. Bueno, es como, digo, somos pegado un chute. Pero todo eso tiene una función reparadora. Esos son los elementos que darían pie a otra conversación. Vamos a pasar, y entonces, bueno, necesitamos como sistema ganar recursos. No somos un elemento pulsátil, tenemos que ganar recursos, con una buena alimentación, con una buena sexualidad, con el afecto, con la sonrisa, con los amigos, con el agua, con el descanso. Creo que si descansáramos, la mitad de las patologías se terminaban. Desde nuestro grupo potencial tenemos un grado de estrés brutal. Ni nos lo creemos. Nos damos cuenta cuando hacemos un ejercicio. Sí, roto. Sí, es que estaba roto. Se me has dejado roto. Estaba roto. Estaba roto. Entonces, es muy grave la situación en la que normalmente nos vivimos y necesitamos recoger recursos, la creatividad, los buenos amigos. Aparte del Face, hay que salir a tomar café con la gente, hay que reírse, hay que estar con la gente que quieres, hay que abrazarse. Todos esos elementos que son desde nuestra humanidad son básicos para llenarnos, expandirnos. Porque el sistema es contracción-expansión. Todo lo que nos expande nos dilata. Todo lo que nos crea displacer nos contrae. El placer me dilata, el displacer me contrae. Placer es la sexualidad, es estar aquí con vosotros, es una buena cena con amigos, un buen vino. Eso es placer. Eso dilata. Debemos de tomar recursos. Claro, desde ese factor esencial hasta donde yo llego y donde lo he aplicado, vamos a pasar, pues veo su efectividad aquí, altamente, porque no es agresivo. Entonces hay muchas mujeres con problemas durante su embarazo, a veces aparecen trastornos ciáticos, aparecen lumbares, a veces cervicales. Bueno, tiene una reparación muy bonita, muy tranquila, nada que pueda afectar o influir. Yo normalmente, no tengo justificación, pero yo normalmente emplazo a la mujer al segundo mes desde una intención de dejar que el arraigo del cigoto se produzca en ese sistema de manera natural con las posibilidades que tiene. Porque yo sé que el trabajo incide a sus niveles, no a nivel de cigoto, sino a niveles muy esenciales. Cuando ya ese cigoto está implantado, yo digo, bien, vamos, vente ya. Ya hace un mes y medio, 2 meses, el cigoto está implantado, ya hay una dinámica embrionaria, bueno, ya hay un movimiento. Y es de mucho alivio. Hay muchos trastornos. El tema de los bebés, por supuesto. Yo hoy, hay algunos casos, yo los publico en un Face, solo hago que difundir. Y yo he tenido últimamente, el año pasado, casos como de parálisis en shock en mujeres a nivel de la zona pélvica, ¿no? De encontrarse con de pronto, imposibilidad de caminar. Algo que me llama mucho la atención es que todas estas chicas habían tenido una cesárea.
en su parto. Los niños de los que os hablo ya tienen 7 u 8 años, deberían pasar 7 u 8 años. Claro, yo reflexionando de por qué ha pasado, por qué sale de la camilla casi andando, y en la segunda sesión ya estaba bien, y trabajando diafragma, mano en sacro, mano en pubis, y viendo la dinámica pulsar-delay. Entonces yo reflexionaba, la naturaleza es muy lista, cuando usted va a parir, toda la fuerza está ahí. Hay una carga que yo creo que no cabe en esta habitación. Las dinámicas biomecánicas del parto, del pasaje, tienen la función de descargar biofísicamente la carga acumulada para una función natural que estaba ahí. Otra cosa es que por las razones que sean, que daría pie a otra charla, se bloquea de contracciones o por otras razones menos justificadas se hace necesario. Entonces, ¿qué pasa? Se genera una estasis energética. Aquello no se ha descargado. No se ha descargado. Aquello está ahí. ¿Y cómo se manifiesta una energía estancada? Pues igual que un agua estancada, bacteriza, genera trastorno. Tardará un tiempo u otro porque el metabolismo es lento. Si usted fuma un cigarrillo de marihuana, coge un pedo enseguida, pero si toma una galleta, tenga cuidado. No digas esto no hace nada y se fuma 6, porque acaba en la UCI. Tarda más lo metabólico. Son dinámicas distintas. Entonces, bueno, desde ahí yo empecé a darme cuenta de decir, no, es que es importantísimo, más hoy porque ¿cuál es el grado de patología en la mujer en el segmento técnico? Es enorme. Es enorme. También es verdad que tiene una influencia telúrica dura, porque la información cultural sexofóbica que recibe la mujer es mucho más dura que la que recibe el hombre. Todo lo que tiene que ver con la dinámica del placer sexual en la mujer está mucho más castigado culturalmente. Evidentemente, igual que cuando usted y yo hablamos de algo no, es que nos angustia, vomitamos, pues cuando llega esa info, eso tiene una influencia. Claro que tiene una influencia. Entonces, bueno, yo me he dado cuenta de esto, y entonces empecé a recomendar a las chicas que tenían, y ya empecé a recomendar a las chicas que parían, digo, vale, no pasa nada, todo bien, cuando ya te vale, al segundo mes vente para acá, hacemos una sesión y sigue, porque no hay por qué pasarse media vida en tratamiento. Yo normalmente suelo echar, con cariño, a la gente de consulta. Lo que me interesa no es envejecer con ellos, sino con mi familia. Entonces, claro, si realmente potencias, estás generando dinámicas de autorregulación y el sistema empieza a autorregular, con lo cual no precisa tanto, lo cual no quiere decir que, igual que usted lleva el coche a la ITV, de cuando en cuando, a lo mejor a los 2 meses, 3 meses está bien un encuentro y marcha. Que a lo mejor estaba una patología muy grave, muy severa. Pero ahora ya volvemos una vez al mes y medio, una vez al 2, llega el verano, ya no vuelvo, pues está bien, se vaya. Entonces, ahí tenemos una clarísima posibilidad de ayuda. Vamos a otro lado. Aquí también. Tanto en los hormonales como en los músculos esqueléticos, llámense lumbalgias ciáticas, dinámicas de artrosis en una rodilla, problemas pélvicos, todo es innumerable la cantidad de sintomatología que podemos encontrar. Hay algo que me ha llamado mucho la atención en mi trabajo. Yo soy posturólogo, es decir, yo me he pasado 20 años poniendo a la gente recta, sin tocar, sin estar manipulando. Y yo pienso, cuando el canal central empieza a colocarse, es como neurológicamente, cuando tú pierdes una posición del cuerpo sin hacer nada, el cuerpo va allí. El cuerpo va a la posición. Yo me llevaba la sorpresa de ver gente que me decía, estoy recta, y estaba torcida, pero yo me siento recta, y al cabo del tiempo estaba recta. Y yo ponía durante 20 años a gente recta, pero nunca sabré si realmente se sentían rectos. Yo los veía rectos. Cada cuerpo tiene un equilibrio en sí mismo, una escoliosis, no es porque fuera la recta, necesariamente. Si peligra la vida del sujeto porque son 70 grados y hay un riesgo de paro cardíaco, pues ahora tenemos que operar. Pero sin fin de escoliosis no tienen por qué ser dolorosas, es más, son indoloras, porque es una condición del sujeto. No es que yo tengo, es que yo soy la escoliosis. No sé si me explico, suena muy feo, ¿no? Pero yo soy una escoliosis. Yo soy un poco cheperudo, yo soy una escoliosis. Vamos a pasar. Evidentemente, dinámicas potenciadas por el estrés
Sí, ¿por qué? Porque lo que encuentro cuando... Y eso lo tengo a nivel de la tensión arterial, se regula. La temperatura, más o menos medio grado, puede cambiar, se queda igual o cambia medio grado. El pulso cardíaco se equilibra, eso medido, está ahí podido medir por mis pequeños medios. ¿Qué ocurre? Ocurre una respuesta de sedación a nivel del sistema nervioso central. Todo lo que significa sedación significa biológicamente placer. Todo lo que significa placer significa distensión. Y todo lo que significa distensión significa espacio. Todo nuestro cuerpo son tubos. Todo. Y tubos elásticos. A mayor contractibilidad, mayor presión en los tubos. Y el fluido se va a ver interrumpido. ¿Por qué pienso que se producen cambios comportamentales? Vamos a pasar. Y puede ayudar aquí. Yo ayudo, o me envían, me derivan personas que están en procesos psicoterapéuticos y psiquiátricos. ¿Qué resultados venimos teniendo? Reducción del uso de psicofarmacología y mayor insight. Llamamos insight en psicoterapia a la comprensión del sujeto de sus puntos ciegos. Siempre que hay un punto ciego hay una resistencia. Cuando hay una resistencia es como un dique sólido. Dentro de la dinámica pulsátil, la contracción y la expansión, podríamos decir que hay seres contraídos y seres expandidos. Los seres contraídos estarían más cerca de dinámicas obsesivo-compulsivos, los seres expansivos estarían más cerca en dinámicas más abiertas, de interrelación, y tiene que ver con la propia dinámica interna. Yo que pienso que cuando trabajo a este nivel y se van produciendo una dinámica de expansión, termina habiendo cambios clarísimos en el comportamiento del sujeto. Es menos reacio, reacciona con menos violencia, tiene menos miedo a decir lo que piensa, que si no piensa, y luego me las van contando. Entonces, ¿es una psicoterapia? No, es una bioterapia. ¿Es una psicobioterapia? Todavía no lo sé. ¿Es una biopsicoterapia? Pienso que es el tratamiento craniosacral, que el cuerpo pensamos como sentimos y desde ahí los cambios que se dan a niveles internos nuestros también, porque el cerebro es un órgano más. La idea de la pirámide y que esto es el director de orquesta, ¿cuántas se lo va a tener el hígado fastidiado? A ver quién es el director de orquesta. Que piensa y reacciona en función de cómo está. Cuando ustedes están malitos, su mente la pueden echar casi a la basura, porque todo es una mierda. Entonces, cuando su cuerpo está bien, está abierto, está expandido, su mente también está en la dinámica. Vamos a otra. Cosas, hasta donde yo sé, esta es la única investigación en España, hecha por Guillermo, porque este es un Guillermo español, Guillermo de Matarán Peñarrocha, es un médico de la Universidad de Granada y hace esta tesis en el Hospital de Almería. Con resultados bastante esperanzadores. Vuelvo a lo de antes, no trata patologías, se tratan disfunciones de las patologías, pero tiene un resultante que la quiera, yo se la envío, que también en el Face está. Toda la documentación que digo la tenéis en documentación. Esto se está empezando, trabajo con el Alzheimer, trabajo con el autismo, me parece muy interesante, y hasta ahí estamos. Hay algo que no he puesto aquí, pero que es muy importante. Mirad, yo tengo bastantes casos y además puede ayudar mucho a los odontólogos, a los dentistas. Todas las reparaciones de ortodoncia, fijaros que cuando se entra aquí, todo esto, aunque sea el airbag, está íntimamente conectado con los huesos craneales. Cambiar aquí supone un cambio de estructura, a veces llega a movilizar una esfenobasilar. Se pueden generar problemas serios, muy serios, y se puede ayudar mucho al odontólogo porque el proceso de acoplamiento de la ortodoncia para rehabilitar un paladar o rehabilitar una zona dental es mucho más rápido. Acá llevamos unos años con este trabajo en España. Yo tengo la impresión de que está un poco escondido. Yo creo que está escondido porque no se habla de él, porque está un poco mistificado. Está un poco la energía, el amor. Muy bien, amor es ausencia de muerte. Eso es amor. Luego puede haber otros temas a niveles románticos, pero a niveles biológicos el amor es amor. Y la muerte es pulsación. Porque la no pulsación es la muerte. Pues la no muerte es pulsativa. Entonces, bueno, ahí tenemos muy buenos resultados y algunas alteraciones que pueden llegar hasta un glaucoma
en una intervención de este tipo pueden ser evitados con mucha facilidad. He hablado de 4 o 5 encuentros, 3 o 4 encuentros de personas. Y bueno, yo creo que empieza a ser un momento donde las casillas profesionales se están quebrando afortunadamente y empezamos los profesionales. Ahora mismo, el día 6, 7 y 8 de septiembre se ha creado el primer simposio de médicos y sanadores. Eso hace 10 años era imposible. Pero ya lo tenemos. Y está 6, 7 y 8, quien quiera saber algo, primer simposio de médicos y sanadores. Médicos y sanadores. Esto está cambiando afortunadamente y tenemos que poder fusionarnos y ayudarnos. En odontología es muy claro todo el trabajo de apoyo que podemos hacer. Vamos a pasar a... Bueno, pues ya he terminado. Este es un poco hasta donde se me ocurre cómo explicar lo que no llego a saber. Trabajo basándome en la evidencia de los hechos, de ahí ha venido mi estudio, lo que voy estudiando, y bueno, hasta donde yo llego pienso que es una vía que creo que es muy importante difundirla, en cuanto que el efecto secundario, la negatividad del trabajo, yo pienso que es cero. No así las crisis curativas que se van a dar. Yo lo aviso, aquí me llama asustado. Ayer me llamaba un caso asustado, lleva 5 días en la cama. Tranquila, te han detectado 3 cánceres, te han quitado un pecho, media vesícula. Tranquila, tienes otro cáncer más. Si no tienes 3 cánceres, hay un problema sistémico que se va estresando, se va rajando y no salga por otro lado. Pero el problema sistémico está, y estoy muerta de flujo de 5 años. Tranquila, es buena señal, claro. Ayudar a la población a entender que las crisis curativas están dándonos una información positiva del tratamiento es complejo, porque a nadie nos gusta pasar mal. No sé si me he comido mucho tiempo. Yo no tengo mucho más. Agradeceros mucho el estar. Si queréis que os apetece que compartamos alguna pregunta sin hacer contestar, pues yo encantado. Porque no diréis que os lo habéis creído todo. Así como así. Bueno. Yo te quería preguntar, a ver, yo soy odontóloga, yo no pongo ortodoncia para poner en la clínica en la que estoy, pero para esto último que has comentado, que a mí me llama la atención, ¿dónde puedo leer o puedo saber o puedo, en fin, porque nunca lo había oído, que la ortodoncia, a ver, si hay movimiento a nivel del hueso, evidentemente, pero no sabía que podía influir. Digamos que la influencia siempre es indirecta. Quiero decir que si tomas la anatomía, la acción que se pueda producir acá va a generar una alteración, digamos, como ficha de dominó. Hay sujetos, no digo que la ortodoncia sería un factor preventivo muy importante, que a lo mejor es un encuentro con 2 o 3, porque nos ha creado una ortodoncia de 18 meses, que pudiera ayudar. ¿Por qué? Porque facilita, estamos buscando un desplazamiento óseo muchas veces, o un paladar hundido, estamos buscando... Pues claro, esa alteración va a alterar todo el resto. Te puedes encontrar con efectos secundarios, a nivel, puede ser de presión ocular, a nivel de dolores de cabeza, a nivel de que aparecen cuadros migrañosos, y eso no es casual. El ortodocista lo sabe, porque el paciente se lo está diciendo, pero no lo asocia. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo esa mirada como demasiado focal y nos pierde un poco, hasta luego, gracias, nos pierde un poco la mirada focal que luego es interrelacional. Yo realmente no, vamos a ver, en inglés hay carreras con el inglés. Sí. Vale, pues yo te busco, porque yo lo que he hecho, es decir, no he actuado ahí por lo que he leído, he actuado ahí desde la lógica anatómica. Entonces cuando me ha llegado la persona con dolores de cabeza y está con todos los dientes atados, lo que hago es suavizar la boca. Es que esto está, y hay una cierta hieratización a nivel muscular. Pues yo estoy apretado. Entonces, claro, todo esto, luego mandíbula cuenta que tiene el fulcro C2. Mandíbula es como pelvis. Tiene el punto de unión, el pubis, y punto de unión el sínfisis. Son 2 sínfisis, vale.
pero el punto fulcral es C2, de esas dos palitas, ¿no? Pues claro, esas alteraciones generan cervicalgias, que se convierten en dolores de cabeza. Claro, cuando le llega al dentista, pues el dentista no la asocia, ¿no? Cuando me viene a mí, y le veo así, no sé dónde tengo que ir, pero por lógica anatómica, ¿eh? Más que por... también afectaría al bruxismo, la gente que aprieta tanto. Sí, dentro del trabajo hay muchos cuadros donde se van retirando las placas, las placas de descanso, que se utilizan para que no se... Sí, entonces claro, tienes que trabajar todo lo que es la TM hay que desencajar, en su momento muy suavecito, hacia atrás, hacia abajo, hacia afuera, para que la borla pueda abrir, entonces genera descanso, porque en el fondo el bruxismo es la acción que realiza el sistema, porque lo hace durmiendo muchas veces, para descargar la tensión, no porque le guste morder, porque esté cabreado, ¿no? Sino es que tiene tensión. Ahí está. Claro, cuando la tensión se reduce, el bruxismo no es necesario. Es decir, el sujeto no solemos hacer acciones porque seamos bobos, sino tiene una lógica. Pues, si no tengo tensión, ya no hago bruxismo. Pero yo te puedo buscar de este tema. Porque, por ejemplo, en Centro Europa y en Estados Unidos sí que hay mucha vinculación de odontólogos con cranosacrales, por este tema, y sobre todo por los pequeños. Pero son alteraciones, tú cambias acá, por lógica, el puzzle, el mecano este, se mueve, entonces bueno, es como fácil. Entonces la movilidad, la motilidad que se genera es como mucho más fluida, no fuerza tanto las estructuras. Gracias a ti. Va, yo estoy aquí, luego. Yo tengo una pregunta. Hacia el principio has dicho que el sanador o el terapeuta puede desarrollar una mayor percepción. ¿Qué es lo que percibe cuando está actuando sobre el paciente? La habilidad de tocar la tenemos todos. Y lo que, en cuanto que es un juego hidráulico, si yo lo percibo, tú también. ¿Qué percibimos? A niveles muy básicos, un movimiento longitudinal y un movimiento de rotación externa e interna. Eso es lo que percibimos. ¿Desde dónde? Porque claro, no hay movimiento, es motilidad. Con lo cual es casi como, ¿qué palabra usar? Como un movimiento como áurico, podría llamarle. ¿Cómo le llamarías tú, Fanny? No sé. Y ya está la duda que nos sacar. ¿Cómo le llamarías? ¿No sería energético, Nacho? Pero es que hay motilidad y la estamos recogiendo. Claro, y ya no solo eso, sino cuando tú aprendes que estás en los pies de la persona, y dices, ¿qué pasa en tu mandíbula? Claro, lo voy a flipar. Porque es así. Entonces, en toda esa dinámica, cuando tú tienes una mirada muy de patrón de cuerpo entero que llamamos, puedes intuir que algo hay. Tú preguntas, tú no lo sabes. Sí, yo es que no sé qué, muerdo por la noche, lo que sea, tal cual. Pero tú lo que sientes es como, yo digo que es como si fuera como un soplido de aire, pero que tiene un movimiento. A veces hay momentos muy simpáticos que estás en la cabeza de un tipo. Yo lo hago con los ojos cerrados siempre. Y de pronto abres los ojos y está así. Pero es que él también nota que se está ladeando. Es el movimiento que mueve el movimiento. Es que no sé cómo decirlo. No sé cómo lo decimos. No sé cómo decirlo, realmente es el movimiento que mueve el movimiento. Pero yo, por ejemplo, no es... claro, yo hice una formación larga, tal y cual, pero yo creo que no es necesario. Yo ahora estuve en Bilbao, estuve 3 fines de semana y a los psicoanalistas les enseñé y lo percibían todos. Y ahora estoy esperando casuística de ellos, de ver esta aplicación en los casos de psicomotricidad que llevan. Porque la motilidad es anterior a la motricidad. Y ellos tienen esos cuadros que no todos podemos hacer al cuerpo de los niños. Y todos han encontrado eso. Y si tú y yo nos colocamos, tú te colocas, yo te digo, tú lo notas. Hay algo básico. ¿Cuántas veces aquí hablan muchas mamás y papás?
se pega un ostión el niño, lo coge la mamá, le pone la manica en el sitio del daño, ¿y qué pasa? Calma. Hay algo también particular en nuestro sistema reptiliano y límbico, que es el contacto. Somos mamíferos. Yo creo que ese aspecto es muy importante en el trabajo. Sobre todo porque como no es invasivo, entonces como cuando tú coges a una persona y le escuchas, no le dices nada, solo le escuchas, y no dices nada, y al final dices, oye tío, gracias, ¿cómo me has ayudado? Y dices, vale, hasta luego, me has escuchado. Te has colocado ahí un poco al servicio de, sin pretender, por eso hablaba de la formulación homeopática, a mayor disolución del ego del terapeuta, mayor resultante. Es una variable cuántica. La variable observador interfiere sobre el objeto observado, porque está tu intención, que se tienes que retirar. A mí me llevó a la meditación, yo no era meditador. Yo me metía para aprender a meditar, pues, porque yo vengo de una escuela vieja y ortodoxa, donde el terapeuta tiene una acción. Claro, aquí me suponía un grado de humildad que no estaba acostumbrado. Ahora creo que empiezo a acostumbrarme a que yo no hago nada. Claro, soy un heavy, pero es así. Hasta cierto punto, pero es que no hacer nada es hacer. Entonces, luego hay algo muy importante que no os he contado. Yo he tenido la suerte, es lo último que puedo agradecerle a mi padre, y es que en todos los libros yo leía que, claro, y tiene un sentido, la pérdida de la vida es progresiva. Es decir, vamos perdiendo telereceptores en la medida que fueron viniendo. Si ves una muerte natural, si tienes la suerte de compartir con una persona que muere de ancianidad, pierde el gusto, y cuando ya empieza a perder la vista, que se quedan esos ojillos un poco vidriosos, ya está empezando a ir en tránsito. O ya no conoce, o ya ve a otros. Entonces el impulso, que se llama este impulso craneosacral, que realmente, y tiene una lógica, si esto pertenece al bioplasma, se llama mecanismo de respiración primario, porque es anterior a la respiración pulmonar. Entonces los libros de los grandes osteópatas craneosacrales hablan de que ese ritmo permanece después del paro cardíaco y de la respiración pulmonar. Y es cierto, pero largo tiempo, como 45 o 50 minutos. Ese es el último regalo de mi padre antes de marchar de acá. Y eso es así. Y claro, para mí ha sido fantástico porque lo tenía en libros. Sin embargo, es así, ese impulso sigue estando. Los tibetanos hablan de tocarnos el chakra de corona, ellos hablan del kundalini, y es como decirle al kundalini, hey, ¿qué es por aquí? Hay que salir por aquí. Yo lo expreso así un poco irónicamente, porque soy un inculto. Todavía no sé nada de todo eso, pero así es. Pero bueno, esa dinámica pulsátil está ahí. Y ya no hay latido cardíaco, ya no hay, y ya está perdiéndose la homotermia del cuerpo. Y el latido está, el impulso está. Entonces, claro, para mí, pues no sé, pues muchas gracias. Que, como última enseñanza. Pero, entonces son como elementos que vas poco a poco, o que vas poco a poco estando, metiéndote y descubriendo. Pero yo creo que es como captar el movimiento del movimiento. Porque son ondas, en el fondo estamos con ondas. Pero suena muy raro, pero tú llegas a un sitio y dices, uy, qué mal rollo de aquí. ¿Por qué dices eso? Eres telúrico, sin duda que eres telúrico. Este tío no me gusta, no lo conocen ya, pero... hay factores, ¿no? Pero esto que os decía, caes, llevas la mano, puedes colocarte, coges a un bebé, que está golpeado, le calmas, factor de contacto, que es una variable muy importante, de escucha también, y luego el de la propia acción hidráulica, sin duda, de la potenciar esa dinámica, que no es que tú la potencies, sino que en la medida que es como un torrente de agua, si hay menos piedras, fluye mejor. La dinámica sería evitar, es como ayudar a que esos fulcros dejen de estar para que todo el sistema tenga la mayor amplitud en su dinámica pulsátil. Hasta que terminamos con la dinámica pulsátil, la acción biofísica sigue manteniéndose y
se confunde o se disuelve con el cosmos y interrelacionamos energéticamente. Somos seres con más carga energética que el medio, por eso tomamos anabolismo y catabolismo del medio. Cuando morimos equilibramos y nos disolvemos. ¿Y qué queda? La solidificación, porque somos carbonato cálcico. Nada más. Cuando esto termina, carbonato cálcico. Es decir, ¿por qué me voy arrugando? Porque me estoy secando. Me estoy secando. Un bebé tiene el 90% de agua y ya me queda a lo mejor 70%. Cuando tenga 20 años más y llego, pues tendré... me estoy secando. Entonces es un proceso cíclico donde yo vuelvo, con lo que me anima, vuelve a otro circuito. Pero es un proceso de solidificación en el que nos vivimos hasta que morimos y ya está. Si es que morimos. Porque te habla la interrogación, si la dinámica pulsátil permanece más allá del ritmo cardíaco y del ritmo respiratorio, la muerte clínica es la muerte. Otra ventana. Ahí tenemos para otra temporada que podamos... Claro, se te va metiendo entre las culturas que trabajan la muerte. Tibetanas, budistas, otras. La católica no la trabaja. Pero bueno, sí. Realmente lo que llamamos muerte es muerte. Esto termina. Todo el mundo tiene el inconsciente colectivo de que esto se acaba aquí. ¿Seguro? ¿No tenéis un poco de esto se acaba aquí? ¿Quién habrá algo más? Y lo tienen no 4 personas, millones de personas, de que esto no termina aquí. Luego cada uno, ideológicamente, se coloca en su sitio. Pero es movimiento del movimiento. Se me ocurre decir, más cosas, si no queréis ir a cenar. Sí. Dígame. Sí, que a lo mejor esto quiera decir que le vamos a quitar el trabajo. ¿Perdón? Pero nosotros podríamos ser autosanadores mismos. Cada uno de nosotros. Yo pienso que sí. Para mí es un poco como, vamos a ver, es como el onanismo y la relación sexual. El onanismo puede ser placentero, pero evidentemente la relación sexual donde hay la conjunción de dos cuerpos energéticos es potencialmente mucho más, no solo placentero, sino distensional a nivel biofísico. Claro, la magia, evidentemente, usted tiene una molestia, usted puede colocarse y conectar. Entramos en cuerpo vivo. Nos relacionamos con cuerpo vivo, no somos cadáveres. Pero evidentemente, cuando un organismo pulsátil, junto a otro organismo pulsátil, y ese organismo primero se permite el dejarse, cuando digo dejarse, yo a todas las personas que tumbo una camilla le digo, lleva tu atención a las ventanitas de tu nariz y toma conciencia con el movimiento que hay ahí. ¿Por qué digo eso? Porque la mente trabaja en pasado y en futuro. Y esto es tiempo real. Eso es tiempo real. Cuando usted conecta con su respiración está pasando en ese momento. ¿Cuál es mi intención? Reducir la actividad cortical. El pensamiento, ese tálamo está hiper desarrollado, está en hiperfuncionamiento, y lo que busco es permitir que el sujeto pueda abandonarse, pueda dejarse, en pocas palabras, que es empezar a activar límbico reptiliano. Esos son dos canales. Entonces, claro, cuando usted interacciona con otro organismo pulsátil, la efectividad del trabajo es mucho mayor. Pero evidentemente que usted podría llevar las manos ahora ahí, como tú decías, ahí, y si eso que yo digo está, tú tienes que notar que hay un movimiento sutil. ¿Qué haces? Porque está pasando ya. No pasa cuando yo pongo las manos, ya está pasando todo. También, menos mal, de verdad. Está pasando. Y usted, claro que puede tener una acción reequilibradora. Pero pienso que para muchos cuadros que ya hemos perdido la equilibración, necesitamos el apoyo externo. Pero hay una franja que creo, estoy convencido de que sí. ¿Qué filosofía?
si a alguien le interesa, yo voy colocando casos clínicos. Ahora me están haciendo un blog porque yo no entiendo nada de esas cosas. Y en el Face voy colocando casos clínicos e info. Bueno, puedo colocar sobre viaje, puedo colocar sobre infección ocular, para que se conozca. Entonces yo les diría, no les sugiero que vengan todos a mi consulta porque sería demasiado, pero existen terapeutas que nos aclaren. Existe una asociación española de terapia, se llama Terapia. Realmente Guillermo, el inglés, jamás usó el nombre de terapia. Y yo tampoco hablo nunca de terapia. A mí la terapia me parece una palabra muy seria, muy mal usada. En terapia de todo. Hasta silla-terapia, turboterapia, hay de todo. Terapia es una palabra muy, muy seria y existía una... En la época socrática, si no me equivoco, estaban los terapeutas. Y los terapeutas eran unas figuras particulares. Esto es un tratamiento. Puede durar una sesión, como puede durar un año, como puede durar 2 meses, como puede durar 3 sesiones. No tiene un factor aquí. Y yo, claro, vas cogiendo casuística por casuística temas estandarizados. Un tema hormonal menstrual, pues por seguridad son 3 meses. No necesariamente 4 veces al mes, no, según cómo va respondiendo cada persona. Entonces, bueno, es un tratamiento y va teniendo la respuesta en función de la que tú tienes un trigémino, como me acuerdo un chico de Antonio, pues yo, entonces es que a la segunda no tenía dolor de cabeza. Fíjate la reparación que dices, pues que es un poco mío, no es verdad, es el sistema de él. Ese es el punto de vista, no soy yo, es él. Esta tensión ocular, ¿cómo ha cedido cuando dijo que bueno son? No es verdad, no es verdad, es el sistema de él. Entonces, claro, hay mucha gente que te llega y dice, mira, pues si quiere probamos, yo siempre digo, si quiere probamos, y vemos. Porque yo no sé, pero ¿cuánto tiempo? No sé. Pero es cierto, es que no lo sé. A veces va a tener resoluciones muy inmediatas y a veces un poco más costosas. Pero vamos a ver, yo creo que vale la pena ante disfunciones, pues bueno, pues aquellas personas que lo tengan bien, que pueden, que cojan las rutas que hay por toda España y digo, yo me voy aquí. Hay gente que me llama de Bilbao, de una vez, ¿no? Hay una persona en San Sebastián, mitad de San Sebastián. Es decir, que recurramos a los recursos. Es decir, esto mi función acá es decir, esto existe, tiene buen resultado. Yo tengo comprobado en estos cuadros musculoesqueléticos, hormonales, metabólicos, endocrinos y comportamentales. En otros no. Pero es que hay mucha gente formada y buena profesional que no puede tomar. Y a lo mejor se lleva una grandísima sorpresa en su disfunción. Y pues,